La industria de la música me chupa todos los huevos que hayan acá hoy. Todos. O sea, me tiene sin cuidado. Ahora, la cultura independiente es cara a mi corazón y no quiero que muera. Unicornio de Troya es un encuentro con activistas, artistas y referentes que transforman la sociedad con pequeñas y grandes acciones. Una oportunidad de conocer a quienes nos ponen en camino a convertirnos en una humanidad más justa. Mafia es toma uno. Se quedó sorda con él. Quienes no la conocen por haber teloneado a Patti Smith, revolucionar el rock argentino con su lesbianidad o tener 20 años de carrera, la conocen por ser la sobrina de Diana Mafia. Ella es Paula Mafia. Ahora sí. Igual te voy a anticipar que no te voy a preguntar lo que te preguntan en todas las entrevistas progre de qué se siente ser la sobrina de Diana. Así que esa pregunta la salteamos y empezamos más con algo más de lo tuyo. ¿Crees que esta reapropiación del espíritu revolucionario del rock que están teniendo los feminismos y las disidencias es parte de un clima de época? No me parece que sea exclusivo del rock cualquier instancia revolucionaria. De hecho, es lo último que hizo el rock, empezar a reapropiarse de una idea de revolución. Tampoco pienso que los feminismos pueden ser, pero todo aquello que no lo vamos en esa bolsa de gatos que es la disidencia. Todo lo que un hombre mata, todo lo digamos. que un hombre mata, no creo que esté obligado tampoco a hacer la revolución. Creo que ya sobrevivir a dogmas y a normas ya me parece algo muy honroso. Hay algo del feminismo que noto que se vuelve a veces un listado de grandes consignas y me parece que sencillamente está mal, como guerrera, poderosa, indetenible, furiosas, bla, 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 como, che, yo quiero ser fea, quiero tener miedo, quiero poder estar en culo, quiero vivir tranquila. Vivir tranquila, sí, quiero cuando mi derecho a burguesarme. Claro, y cuando eso sí pasa, cuando la persona que forma parte así de esa bolsa que dijimos, decide, ¿no? Como cargarse una causa al hombro, luchar y hacer algo por ella misma, por ella misma o por las personas que acompañan en su colectivo. ¿Crees que eso sea una cosa que esté pasando ahora en la industria de la música o siempre pasó y no lo vimos? Me parece que la música siempre fue un lugar donde pudimos ver expresiones espectaculares y adelantadas a sus épocas siempre. Pienso en todo lo que nos enseñaron personajes representantes de la hegemonía masculina, pero aún así como con sus aportes a lo queer, como fue Prince, como fue, por ejemplo, estaba por decir Frank Black de Pixies, estaba por decir también de alguna manera Kurt Cobain, una persona que fue muy fan siempre de bandas de mujeres. Me parece que es un lugar donde primero es como una probeta donde se prueban cosas y después se llevan a la práctica. Recién hoy creo que las masculinidades pueden entender un personaje como Kurt Cobain, que en su momento era quizá hasta banalizado por ser bello. La lectura era acotada. La lectura era muy acotada porque estaba como objetualizado por varones, por mujeres, por la industria de la música, básicamente. Por algo se terminó tirando un tiro en la cara, ¿entendés? Sí. Tremendo. Esa lectura acotada es como un poco lo que... Es medio lo que le pasa al rockstar o lo que le pasaba, quizás hoy en día está dejando de pasar un poco. Es responsabilidad de muchas personas que existan los rockstars, de los rockstars en sí mismos, de una industria y también de las personas que se ponen en ese lugar de querer idolatrar a alguien. Es completamente cruel por todas las personas, de parte de todas las personas que participan de ese sistema. Pedirle a alguien que sea esencialmente distinto a lo que es, una persona. Claro.
Sí, sí, me hace acordar mucho al caso de la chica que se suicidó cuando no pudo ir a ver The Guns N' Roses acá. Fue un caso que marcó mucho la cultura de Argentina y cómo era visto el fanatismo por el rock. La demográfica humana igual es notable, ¿no? Cómo mantenemos la demográfica. La verdad es que los humanos tenemos maneras muy increíbles de mantener la población. Como matarte porque no puedes ir a ver un show. Es de unas dimensiones que no se me ocurren, pero también pienso nuevamente cuando vino Nirvana con Calamity Jane de teloneras y las pibas no pudieron tocar. ¿O era Meredith Brooks? No, de la historia del rock, probablemente no me le acuerdo. podemos preguntar a Barbie que sabe un montón, pero si no sabes vos acá, yo ya no domino tanto. A lo que voy es, el público también es un moderador muy grande, pero recién ahora el público está empezando a tener una voz declarada. Y me parece genial, porque de alguna manera deja de operar en la oscuridad, como por ejemplo esta banda que no pudo sencillamente telonear antes de Nirvana, porque aterrorizaron a las chicas, entonces de pronto, claro, sí, sencillamente el público no estaba listo para ver mujeres haciendo música en vivo. Imagínate el horror que tenían esos hombres para tener que salir a atacarlas. Y con respecto no solo a la identidad femenina, sino a la lesbianidad, ¿vos crees que eso, si esa palabra existe, ¿no? Pero ¿crees que la identidad lésbica le aporta algo singular a tu música que no le aportaría, que no le aportan otros aspectos de tu identidad? No, al contrario, me parece que la música le aporta mi lesbiandad, al contrario. Pero yo no milito un ser lesbiana, milito un ser yo misma y ay, lesbiana. Es como, claro. Ese sería el orden correcto. Sí. Dicho de otro modo, no diría, chicas, personas lesbianas, claro, vengan a escuchar mi música porque soy lesbiana. Porque quizás lo que se van a encontrar es con un puñado de canciones con una neurosis filosófica muy grande, que hablan además como de animales y de plantas y de cosas que no son específicamente seres mitológicos, específicamente del ser lesbiana. Ahora, cuando me dirijo a los objetos de mis pasiones, bueno, sí, o casualidad. Hablas de mujeres. Son mujeres. ¿Y qué pones en tus poemas que no pones en tu música? Juego. ¿Jugás más? Sí. ¿Y qué tipo de juegos podemos encontrar así en tus poemas? Además de, obviamente recomendarle a la gente que compren tu último libro. ¿Cómo se llama el libro? Verso. Soy una persona sutilmente distinta cuando escribo sin la exigencia de querer dar en el blanco. Y hay algo bello, me parece, en permitirse ser torpe, ser vulnerable, que no son cosas que todavía me deje ser en la música. En la música todavía hay como ciertas limitaciones. Más que limitaciones hay exigencias, o sea, realmente le pongo un deseo y una pasión muy grandes. Los resultados son sublimes para mí, pero por supuesto que en la búsqueda de lo sublime una se desguaza, se lacera, se entrega con todo. Me parece que también hay algo, viste, de jugar en la cornisa del error, justamente de lo lúdico, de lo que no busca ser tan idílico, que me permite explorar otras facetas de mi lenguaje, de mi personalidad, más relajadas, por así decirlo. ¿Y vos crees que tu música y tus letras, digamos, más que nada, y las letras de tus poemas, digamos, el texto que está ahí, está cargado de política? ¿Vos lo cargas de política o simplemente es algo que la gente interpreta y te pone en un espacio de referente por otras cosas? Para responderte eso tendría que entender ¿qué le pasa a la gente por la cabeza? Por un lado, y también entender a qué nos referimos con política. Claro. Porque si nos referimos a política con exigir cosas del aquí y ahora, o hacer eco de las consignas de ciertos partidos, posiblemente la gente no encuentre eso. Que otras bandas sí, posiblemente lo tengan. Tienen un filo partidista más
más marcado o de alguna manera están más en las consignas del aquí y ahora. Yo busco desanudar nudos un poco milenarios, me parece. Estoy como todavía en una puja por volver un poco más salvaje al amor, ¿no? Desinstitucionalizarlo. Para mí un problema con el amor es que ha sido institucionalizado históricamente en forma de familia, en forma de trabajo no pago, en forma de religión, de obligaciones. fe, por supuesto, en roles que se nos han impuesto. Y aún así también el amor se ha logrado colar en lugares donde no estaba permitido, maravillosamente. Entonces tiene esa doble faz, como socialmente lo institucionalizamos, pero en la práctica personal dejamos que se cuele en lugares increíbles. En el cuidado de una planta, en el detalle que le ponemos a una frase, en cómo nos vestimos, en lo que sea. Entonces hay, por supuesto, en esa lucha por desprejuiciar al amor, una búsqueda por desprejuiciarnos a nosotras, a nosotros, a nosotres en lo cotidiano. Entonces, no sé si es una lucha práctica la que estoy haciendo. No claro, sé si no es una política no sé si práctica estoy en tus diciendo letras. como fuera Macri, en mis letras, pero estoy diciendo algo que posiblemente si escucha una canción a alguien dentro de 80 años entienda mejor a qué me estoy refiriendo. Y posiblemente alguien de hace 80 años también lo pueda entender. Entonces vos crees que le responde a un presente Continuo. digamos, que a través de tus letras por lo menos no lo podés ver roto. O sea, ¿cómo es la respuesta que vos encontrás de esa gente que se llega, digamos, a la cual la flecha de esta politización de lo romántico, del amor, etcétera, que vos haces en tus letras, le llega y te devuelve a vos algo y te dice, me pasó esto con tu arte? Le llega y por suerte la gente accede a contármelo, me cuentan situaciones muy maravillosas. Sé que por lo menos Polvo, por ejemplo, es un disco que habla de la pulverización de muchas instancias del amor, acompañó a mucha gente en ese proceso. Es increíble pensar que algo que nació de tu intimidad más particular, ¿no? Como de tu experiencia de microbio. Se extrapola a lo colectivo. Exactamente, y sé que ayudó a gente a mover cosas. De hecho hay un verso de una de mis canciones pintado en un mural gigante en Parque Chas que dice: no hay virtud en saber aguantar, sino es en verdad, poder renunciar. yo vivo cerca, así que lo he visto. En época de lágrimas, sí. decidir es amar. Me parece increíble que se politice algo que estaba hablando de una esencia personal, pero también creo que lo supe poner en palabras que llegaran a todas las personas. Llegó a las personas correctas, posiblemente. ¿Y el mainstream? Digamos, ¿cómo te llevas con ese masivo que capaz que es un grupo de un montón de gente que no está... No me va ni me viene. A veces el mainstream genera cosas piolas. En Twitter, por ejemplo, que te veo bastante ahí. Pero tuiteo en todos lados, digo, tuiteo en Twitter, pero también digo como... En la calle. Me gusta meterme en las redes sociales, me parece... No miro tele, no escucho radio, entonces me parece una manera de no ser tan marciana. Y bueno, te acerca un poco a eso, a lo que está pasando más allá de tu burbuja, digamos. Sí, y además me parece divertidísimo compartir una reflexión y que le llegue a otras personas. Y que sí, a veces llega a las personas equivocadas, ¿sí? Como, feminazi, el feminismo es un negocio, a ustedes les conviene morirse y que las violen, como... Interesante, desarrollar más esa teoría. No, sí, es la muerte de la dialéctica. ¿Y qué te encontrás cuando girás por el país y cuando girás por Latinoamérica con respecto a estas devoluciones de la gente encontrándose con tu arte? Maravilla, o sea... No sé si querés contar una anécdota, pero si no podés tipo... Bueno, una anécdota la más fresca que se me ocurre en relación a eso es, por ejemplo, hace poco fui a tocar a Santa Fe Capital, que hacía mucho que no iba para allá, hace poco ahora pospandemia, o sea... volver a tocar después de un año de detenimiento y sabiendo que la mayor cantidad de gente no le tiró ni una onda al arte, claro. ¿Entendés? Primero expresamente, digo, en una especie como de la sociedad no estuvo reclamando por el arte, está bien reclamando por otras cosas, pero después esta gente llega a su casa o después de trabajar un día largo en su home office, agarra, prende la tele y ve una película, o ve Netflix, o escucha un disco, y se olvidan que eso también es arte.
de alguna manera. Entonces, la gente no salió a salvar un derecho humano que es el derecho a la belleza. Y una de las formas de manifestar la belleza es el arte, por un lado. Luego, expresamente un sector que yo podría llamar filisteo, digamos, de la sociedad, dijo, arte, ¿para qué? Está mal, o sea, hay gente muriéndose, esto no esos vagos, bla, 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 bla. Yo curé varias becas del Fondo Nacional de las Artes y recibí insultos de la gente, de increíble, increíble. Volver a tocar es como un experimento social y realmente las personas que nos acercamos a un espacio donde nos animamos a compartir esta experiencia nos estamos exponiendo a todo tipo de situaciones, además de un virus. En uno de estos viajes que hice por otras provincias, en Santa Fe Capital específicamente, toqué en un lugar muy lindo, muy grande, un club de arte, un boliche muy, muy lindo, y adelante de todo había un señor bastante mayor, como unos 80 y pico, con una máscara transparente, de esas medio Robocop, sí, y dos chicas jovencitas flanqueándolo. Con lo cual yo pensé, bueno, una de las hijas será fan, habrá invitado a su hermana, a su novia, y lo trajeron al padre. Sí, sí. El señor me miró así todo el show. Y yo cantando mis odas lésbicas. Claro, claro. Y yo pensando, pobre hombre, no me sacó los ojos de encima, pensaba, sí, me debe estar deseando el infierno. Termino de tocar y viene mi productor y me dice, estoy re emocionado, vino un señor muy mayor, que es el que estaba sentado adelante de todo, y se compró todos tus discos y me pidió si no había además un disco descatalogado de mis bandas anteriores. Era un fan. Y esa era su mirada de interés. Claro. Sí, muy interesado. Y las hijas, claro, después entendí, quizás él llevó a las hijas y las hijas estaban como, ay, please, que me quiero morir. ¿Qué hago acá con esta torta tocando la guitarra? Bueno, fue muy hermoso, ¿viste? O sea, yo en ese momento pensando, ¿cómo puedo hacer que este hombre sufra menos? Pensando, ¿cómo puedo, tipo, cambiar y cantar? Como, ¿qué hago? Canto la música heterosexual. Música heterosexual de los años 40. Bueno, al final el señor había ido. Era el fan. Sí, Mira increíble. Estaba entusiasmado, me sorprendió. Y antes de la pandemia estuviste, o sea, girás bastante porque antes de la pandemia uno de tus últimos recitales fue en Santiago, ¿no? Fue en Santiago del Estero. Y después en Tucumán. Y después te volviste para acá y te fuiste a Santa Fe. Digamos, Mirá, cuando empezó todo. Antes de la pandemia yo llego el 15 de marzo acá, sí, del 2020, como ya estaba el virus dando vuelta, dije, me voy a aislar porque pasé por el aeroparque. En ese momento me acuerdo que antes de ir de gira, el 11, ponele de marzo, me fui a hacer unas fotos con una amiga y es como, ¿cómo estás? Bien. Ay, re siento que me levanté con dolor de garganta. Sí, flash, estamos todos paranoicos, ¿viste? Sí, ahora... Sí. Ni siquiera sabíamos, creo, todavía el tema de la pérdida del sabor y del olfato. No sabíamos nada, era tremendo. Puede estar o no estar, ¿viste? Claro. Como, era ciencia ficción total. Yo llegué el 15 de marzo y dije me autoaíslo y el 20 de marzo ya declararon cuarentena, así que me ligué una semanita más. En esa época donde contábamos los días como un preso. Hoy tuiteé eso. ¿Se acuerdan cuando contábamos? ¿Te acuerdas la gente que decía, ¿por qué le dicen cuarentena si son 15 días? Ay, Dios. Acá tenés. ¿Cómo se llama el año, Añentena. Añentena. Está bien. Y vos dijiste también en una entrevista durante la cuarentena que la pandemia nos quitó la fascinación por lo gigante. ¿Dije eso? Dijiste eso. Wow. Dijiste unas cosas hermosas sobre los gerontes del rock que no lo voy a repetir. Pero me pregunto, digamos, en un pensamiento deseoso, que esto realmente tiene que ser un pensamiento deseoso, tipo volá y soñá. ¿Qué esperás vos para la música en esto que en su momento decían la nueva normalidad? No va a ser normalidad, pero esto que viene ahora, cuando salgamos de esto, ¿qué deseas vos para la industria de la música o para el rock en Argentina? Yo no pienso solo en la música, por cómo, desde el lugar en el que yo veo las cosas, a mí me interesa mucho más pensar en cultura independiente que en industria de la música. Bien. O sea, la industria de la música me chupa todos los huevos que hayan acá hoy. Todos. O sea, me tiene sin cuidado. Ahora, la cultura independiente es cara a mi corazón y no quiero que muera. Y no va a morir, porque la cultura independiente también es un virus. Y es un virus que aprende
Tiene cepas nuevas por minuto. Tiene cepas nuevas por minuto. O sea, yo hace 20 años que milito el under, por así decirlo. En realidad milito la interdisciplina y lo independiente, pero la gente me sigue llamando under, ¿no? Como si yo... Como si estuvieras abajo de algo. Si estuviera abajo de algo y además como si yo, no sé, de alguna manera perteneciera a un sector que además es parte del mainstream, la música indie, lo que llamamos indie, ¿entendés? Es un sonido, es una estética, es un discurso. A mí me parece mucho más importante quizá compartir con gente que no hace ni rock, gente vinculada al tango o a la filosofía o a la poesía, y generar una coherencia. Y me parece que justamente las disciplinas lo que hacen es tironear este campo común de acción que es súper político y es súper de armas tomar, y separarlo en extremos que tienen que ver con lo mercantil y lo virtuoso, ¿no? Entonces hay gente que se vuelve muy buena en una disciplina y se olvida de las otras. Una disciplina que solo consume su propia disciplina, o sea, un artista de alguna disciplina, sea, por ejemplo, no sé, la música clásica, que solo toca música clásica y solo consume música clásica y no consume literatura, no consume cine, no consume poesía, básicamente está practicando coprofagia. O sea, esa persona va inevitablemente a perder nutrientes, se va a encerrar sobre sí mismo, es un acto solipsista increíble. Ojo, me parece que si es una sola persona es casi un experimento personal y no le hace mal a nadie. Esa persona se va a enajenar. Pero no cuando puede está ser institucionalizado así. como práctica de producción artística. Hay una idea de virtud que se le exige mucho a las mujeres, es muy loco. Vas a ver como, qué sé yo, como fulanita, no sé, no canta bien, fulanita no sabe tocar la guitarra. Está lleno de músicos varones que cantan mal y no saben tocar la Pero guitarra. no le pedimos, ídolo, capo, poeta, ¿viste? Como, claro, tipo, no sé, no agarrás a Calamaro y decís, che, canta mal, le decís poeta. Claro. Entonces es un eufemismo de no nos importa cómo cantar, nos importan tus letras, me dejaste el florero. Es exitismo, claro. Sobrevivimos a Cromañón, sobrevivimos a macrismo, Macri. En ciudad. Sí, nos cuesta. Ahora que ya no tenemos otro expresidente para nombrar. A ciudad, en presidencia. Estamos entendiendo también que ningún partido político tiene puesta la remera de la cultura independiente y que hay que, señor presidente, no se olvide de cómo son las cosas. Y también nos estamos encontrando con un público que está empezando a ser parte de esta cultura independiente. Claro. Te vas dando cuenta que los grandes festivales van decayendo, que el público empieza a decir, che, no tengo ganas de pagar una millonada por ver de lejos una banda que se escucha mal mientras me punguean el teléfono y me cobran 1.000 pesos una lata de blasfemia o lo que sea. Claro. Me cobran el agua, no me permiten tomar agua, ¿viste? El público se está empezando a expresar, el mismo público que también fue denunciante de abusadores, etcétera. Es maravilloso. Va a tironear. Bueno, y última pregunta, cambian los roles y me puedes hacer vos una pregunta a mí, la que quieras. Qué interesante. Qué interesante. Quiero hacer una buena pregunta. Tranqui, no te sientas presionado. Yo tengo una sensación que obviamente las preguntas contienen respuestas, ¿no? Dicen mucho de quien pregunta. Dicen mucho de quien preguntan, pero también es un arte entrevistar y me parece que hacer una buena pregunta que un poco encierre tu tesis, pero también se banque una respuesta disímil y además preguntar sin ofender, pero también poder revelar, hace que tengas que hacer un estudio sobre la persona que se me hace casi que es paralelo a un trabajo chamánico, donde tenés que leer los símbolos de esa persona, pero sin dirigirte directamente a ellos. Claro. A diferencia de lo que hace un psicólogo o una terapeuta. Sí, es más como una lectura de tarot que un estudio. Hay poesía y hay como una especie de chamanismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, a mí me pasa algo que para mí tiene mucho de lo chamánico y en eso estoy de acuerdo con vos, que siempre estoy en un conflicto entre estudiar al entrevistado, ponerme a leer, no sé, Wikipedia o cualquier nota que hizo antes, que es el deseo de esto, ¿no? De poder leer los signos que dejó en su tiempo, más que escuchar tu música, que eso también lo hago, pero
no puedo preguntarte todo solamente en base a lo que están en tus letras. Y al mismo tiempo estoy en el dilema de ensuciarme mucho con lo que ya se dijo, con lo que fue otro tiempo, con lo que respondiste en otro momento, que no es lo mismo que pensás ahora. Entonces sí, es un poco místico de mi parte porque es como que en algún momento digo, bueno, hasta acá llegué. Claro. Tipo, está bien que la búsqueda me dio 40 notas o 2, pero leí una o leí 20 y hasta acá llegué porque dije, esto quiero saber. Y capaz que te termino preguntando qué se siente ser la sobrina de Diana Mafia, que es tipo, es como lo que no quería preguntar, claro, porque no lo leí en tal o cual entrevista, pero es sí, es muy intuitivo, como que siento que digo, bueno, esa es la palabra a la que quería llegar. Siento que la intuición todavía es como una especie de voluntad salvaje. Digo que la gente puede estudiar periodismo y de hecho la gente se va como formando y hacen las preguntas. Yo las mejores entrevistas que leí son diálogos, son idas y vueltas, no son preguntas estancas. Sí. Encuentros. Exactamente. Bueno, gracias por participar de este encuentro. No, entonces. por favor, muchas gracias. Muchas gracias, y era Paula Mafia. Gracias.